Hola. Eh, el día de hoy se expondrá el tema del diagnóstico del desorden de déficit de atención e hiperactividad en niños. Este es un tema que en los medios de comunicación siempre genera mucha atención, se requiere mucha información. ¿Quieres saber cuándo hacer un diagnóstico? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué instrumentos se utilizan? Escucha esta presentación hasta el final. Este es el canal Padres Maestros Déficit de Atención. Para organizar esta presentación, vamos primero a hablar, la primera parte sería cómo se debería de hacer un examen para diagnosticar el desorden del déficit de atención e hiperactividad de manera correcta, de manera ortodoxa, de manera, vamos a decir, ideal. Y en la segunda parte hablaremos acerca de cómo se hace en la realidad y los problemas que se presentan. Bien, la primera parte de cómo debería de hacerse, lo correcto es que este examen se haga en niños de entre 4 y 5 años. Antes de esa edad, cuando los niños que ya pueden hablar entre 2 y 4 años, pues los niños son naturalmente inquietos, correlones, curiosos, y entonces se corre el riesgo de equivocarse en el diagnóstico por la naturaleza infantil. También en esta edad, pues los niños pues son pequeños y son muy protegidos por sus papás. Sus papás todavía siguen en la etapa del papá protector, y entonces muchas veces los consienten o los malcrían, y entonces esa es otra confusión que puede presentarse a una edad temprana. Hay documentos que sugieren esta edad, de documentos científicos, que son las mencionadas guías para el buen tratamiento del desorden de déficit de atención, que sugieren precisamente esta edad. Ahora, ¿quién debe de hacer el tratamiento? Bueno, el diagnóstico debe ser interprofesional, ¿sí? E interdisciplinario. Deben de intervenir varias profesiones, un equipo de profesionales, que serían pues los psicólogos, los médicos y los educadores y maestros, ¿sí? Eso es lo ideal. En los hospitales en los grandes los hospitales más desarrollados, los hospitales más grandes, los hospitales más modernos, los centros de atención, tanto en nuestro país como en los países pues más desarrollados, pues los médicos no trabajan solos, trabajan junto con las trabajadoras sociales, junto con las psicólogas, y entonces se trabaja en equipo, se trabaja en forma clínica. Entonces es importante pues señalar este aspecto. Ya estamos en el siglo XXI, no podemos seguir pensando con el modelo del médico solo del siglo XIX. Es un diagnóstico interprofesional. Bueno, ¿y qué tipo de médico es el que interviene en esta situación? Bien, los médicos recomendados para hacer este diagnóstico son el médico neurólogo pediatra y el médico psiquiatra, ¿sí? El médico psiquiatra. El médico neuropediatra es un pediatra que tiene subespecialidad, deberían decir ellos superespecialidad. Tiene su especialidad de pediatría y aparte tiene una segunda especialidad en neurología. Y en el caso de los psiquiatras, es un psiquiatra con especialidad en psiquiatría infantil o paidos también quiere decir niño,
o pequeño para psiquiatría. Sin embargo, yo les recomiendo que sean atentos a qué tipo de hacia el médico en verdad tiene su cédula de subespecialidad, porque hay médicos, particularmente neuropediatras, que hacen un curso de neurología y que no les da cédula de subespecialidad y que se presentan como neurólogos pediatras sin tener la cédula correspondiente. Bien, ahora también intervienen en el diagnóstico pues los psicólogos o psicólogas. Para hacer un diagnóstico del déficit de atención, el psicólogo participa pues con la información pues vamos a decir formal para hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico es de tipo clínico, es decir, se hace con base a la información que ofrecen pues el pacientito y principalmente los padres del paciente. Entonces, como es la base del diagnóstico es información que se transmite a través de la comunicación verbal, para que esto no quede a nivel de chisme, así en una conversación, pues se necesita apoyarla con ciertas observaciones un poco más sólidas. Entonces las psicólogos pues aportan esta información a través de cuestionarios y de pruebas psicométricas. En este caso, la especialidad de psicólogo más recomendada para hacer el diagnóstico es el neuropsicólogo o neuropsicóloga. En segundo lugar, el psicólogo educativo, que tiene pues que trabaja pues en la escuela con los niños con problemas de aprendizaje. Y en tercer lugar, los psicólogos clínicos, siempre y cuando tengan experiencia educativa. Para todos los profesionales que intervienen en el diagnóstico, tanto para el médico como para las psicólogas, es importante que tengan experiencia, buena experiencia, es decir, que trabajen o que tengan un historial trabajando en el diagnóstico de este tipo de desórdenes y de trastornos. Bien, ¿qué instrumentos se usan para el diagnóstico? Bien, como dije, el diagnóstico es clínico, o sea que no hay ningún estudio de gabinete como las radiografías o las tomografías o el electroencefalograma que determinen que existe el déficit de atención, ¿sí? Son pruebas que los médicos necesariamente tienen que aplicar pues para observar la madurez del desarrollo del cerebro y descartar otro tipo de problemas o otras comorbilidades, como pudiera ser la epilepsia. Entonces, cuando nos piden, a los papás les piden ese tipo de examen, por la situación, vamos a decir, insólita, poco común de hacerse una tomografía, pues se sienten los papás pues impresionados y piensan o pensamos que un tipo de esos estudios caros son los que van a determinar si existe o no existe, o si ya se curó el desorden de déficit de atención y hiperactividad. Es una información pues equivocada. Esos estudios no lo determinan. Como lo dijimos, es la información que se obtiene de la observación directa del paciente, observación clínica, de la información verbal que nos presentan pues el niño de acuerdo a su edad, y principalmente la que nos ofrecen los papás. Pero para apoyar esta información y que el diagnóstico no quede en una mera opinión de que el médico diga, mi opinión es que sí tiene, sí, que sea una observación pues sustentada, pues los psicólogos pueden aportar dos instrumentos. Uno de ellos son las pruebas psicométricas, principalmente para evaluar la atención, ¿sí? Y la memoria de trabajo, la inhibición. Entonces hay pruebas de desempeño y pruebas psicométricas que se le aplican a los niños, que nos van a decir, vamos a decir, su atención focal o su atención sostenida está en el promedio o bajo el promedio, o su memoria de trabajo es funcional o está bajo el promedio en su desempeño.
no diagnostican el déficit de atención, pero vamos a decir, fundamentan las observaciones. Actualmente en la red pues hay pruebas modernas muy eficientes. Una de ellas es una que se llama MOXO, que es una versión electrónica de un test de inhibición, de enfoque y de inhibición. Es un ejemplo de una prueba psicométrica, de una prueba neuropsicológica que puede utilizarse para apoyar un diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad. Otro elemento que aportan los psicólogos y los maestros son los cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios, particularmente el de Conners, que nos habla acerca de la conducta del niño en la casa y en la escuela, ¿sí? Y el cuestionario EDA, ¿sí? Que se aplica a los padres y a los maestros también. Y entonces la información que nos ofrecen esos cuestionarios nos permite hacer la observación si coinciden los problemas, si los problemas se presentan tanto en la casa, en la escuela y tienen el perfil del déficit de atención. Porque si lo que hacemos es tomar la lista de los signos del déficit de atención como aparecen en el manual, pues entonces lo operaríamos, lo manejaríamos como una lista de verificación. Y entonces ocurriría pues que todos los niños tienen déficit de atención porque vemos la lista de signos y decimos, este sí, este sí, este sí. Bueno, por eso es necesario pues que el diagnóstico participe en la información del maestro a través de estos cuestionarios, del psicólogo y del médico. Bien, pues así es como debería de hacerse un diagnóstico del déficit de atención, que estos profesionales aporten su información, inclusive que se comuniquen, porque el mejor tratamiento es el tratamiento intermodal, y para que haya un buen tratamiento intermodal pues debe de haber una fuente para cada una de estas modalidades o profesiones. El diagnóstico debe ser interprofesional. Bien, ahora paso a la segunda parte de la presentación. ¿Qué ocurre en realidad? ¿Sí? En las circunstancias pues, de la vida de verdad, de la vida ordinaria de las personas, de los papás de estos niños, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues ocurre que son los maestros los que recomiendan o que presionan a los papás para que lleven al niño a que se haga un examen, y lo hacen pues porque los maestros pues notan que la conducta del niño es diferente y que les genera dificultades tanto de aprendizaje por motivo del déficit de atención como de conducta por motivo de la impulsividad. Pocas veces un pediatra recomienda al niño que le hagan un examen al neuropediatra, ¿sí? o al psiquiatra. Pocas veces, bueno, es más común, pero pocas veces son los papás que solos, noblemente así, van a hacerse el diagnóstico. La mayoría de las veces son los maestros los que motivan a los papás, pero los papás tienen su proceso, al principio no lo aceptan, pues quieren mucho a sus hijos y no, es un proceso difícil, y entonces no llevan a los niños a la edad adecuada o recomendada de 4 o 5 años, y muchas veces los llevan a los 7 o 8 años cuando ya el problema se ha desarrollado y se ha vuelto más complejo, ya el niño ha generado malos hábitos de aprendizaje o falsas discapacidades. Esa es la realidad. Que la mayoría de los diagnósticos se vienen haciendo después de los 11 años. Ahora, en relación a los médicos, pues el diagnóstico depende pues de la personalidad del médico y de dónde estudió, ¿sí? Porque los médicos neurólogos, pediatras o psiquiatras pues hacen su subespecialidad en hospitales de diferente nivel. De primer nivel, donde no hay un servicio especializado de neurología, de segundo nivel y de tercer nivel. De tercer nivel son los grandes hospitales, los hospitales centrales, y de primer nivel serían los hospitales regionales.
Entonces, un médico que no hizo su especialidad en un hospital de tercer nivel, en el mejor hospital, pues es un médico que no tuvo buena calificación en el examen pues, de selección y no tiene esa formación interprofesional por la limitación que le da el hospital en que se formó. Otro aspecto es la personalidad del doctor, porque pues muchos doctores, pues como dicen, son dinereros y buscan hacer una cartera de clientes que se esté renovando para estar cobrando consultas periódicamente. Y entonces se pierde la vocación humanista de la medicina y por la cuestión económica. Eso pasa en todas las profesionales, en todos aspectos, pero es un aspecto que señalar. Si el médico es de los que más cobran, yo les sugeriría que no vayan con ese médico porque es un indicador de que sea un médico que ya cayó en la tentación del dinero y que se ha distanciado de su vocación. Otro aspecto que ya mencioné es el de verificar si tiene su cédula de subespecialidad, porque hay algunos que tienen un curso y actúan como si tuvieran la subespecialidad. Otro aspecto de la personalidad del médico es que se comunique con la escuela. Algunos médicos tienen la iniciativa de darle a los papás el cuestionario para que lo conteste el maestro. Algunos de ellos reciben la llamada de la psicóloga escolar o le dicen a la maestra que les dé la comunicación con la psicóloga escolar para complementar su información. Inclusive hay psicólogas escolares que les dan a las mamás los resultados de sus observaciones en un sobrecito cerrado dirigido al doctor. Bien, pero por parte de los doctores que tengan esta actitud de querer trabajar, porque también es muy triste y muy frecuente de que pues, los médicos son vanidosos intelectualmente y no se comunican con los maestros, no contestan los mensajes de los maestros o de las psicólogas. Entonces ese es un aspecto de la personalidad del doctor que es importante, pues el papá contratante que observe si el doctor trabaja solo o trabaja en equipo, porque muchos trabajan solos de manera autocrática y entonces pues vamos a decir pueden hacer un diagnóstico pero en base a su propia opinión, a su propia experiencia, y ellos no son profesionales de la educación. Bien, ahora con relación a los psicólogos, otro aspecto de los médicos que no hacen comúnmente un problema, que es que comunican el diagnóstico, pero no comparten su historia clínica. Bueno, está bien, ellos tienen su protocolo, pero no comparten la información sobre el tipo, más bien dicho, la presentación del desorden de déficit de atención, si es con predominio del déficit de atención, si es con predominio de la impulsividad o si es mixto. Porque esta es una información muy importante para que los maestros hagan sus ajustes para el manejo del niño, si se van a enfocar en la impulsividad y la conducta o en el aprendizaje y la atención. Y otro aspecto también muy importante es que no comparten el grado, ¿sí? De hecho, como no comparten la historia clínica, nada más te dan la receta y pues los maestros quedan completamente desconcertados, desorientados, por la falta de apoyo. Pues tienen que tomar los maestros sus propias decisiones e improvisar. Pero si el médico les compartiera el grado y la presentación, ayudarían mucho al niño, no a los maestros, ¿sí? Sobre todo al niño y a la mamá. Ahora sí, hablando de los psicólogos, pues también es importante que sean psicólogos con buena experiencia, que trabajen en el ámbito educativo, ¿sí? Y que sean psicólogos formales, que tengan formalidad. Algo que hacen los psicólogos, las psicólogas, y que no hacen los médicos y que las psicólogas pueden hacer muy bien, es elaborar una historia clínica completa, ¿sí? Una historia clínica completa, pues con estructura familiar, desarrollo del niño, la conducta del niño, historia escolar, ¿sí? Para que el médico la complemente con los aspectos de salud y desarrollo propios de su profesión. Algunas veces
Los papás van primero con la psicóloga, la psicóloga examina al niño, documenta y la psicóloga remite, ¿sí? O canaliza con el médico, que me parece un mejor procedimiento, ¿sí? Pero también la participación de las psicólogas o psicólogos depende mucho de su personalidad, porque vamos a decir, una psicóloga o un psicólogo pues muy joven, muy inocente, muy ñoño, muy fresa, pues se enfrenta a un niño, pues vamos a decir, con carácter, o un niño feliz, como dicen los mismos niños, y como no checa con su personalidad del psicólogo, pues le dicen, tiene desorden de déficit de atención, ¿sí? Una observación importante es que los psicólogos no hacen el diagnóstico, ¿sí? Es una confusión pues, o una pregunta común. Los psicólogos no hacen el diagnóstico porque para el tratamiento se requiere el apoyo farmacológico o el tratamiento farmacológico. Y entonces, para poder prescribir un medicamento, pues se necesita que haya un diagnóstico médico. Esa es la razón del por qué el diagnóstico, el dictamen, ¿sí? El definitivo, ¿sí? Lo hacen los médicos. Aparte, para sustentar esto, existe la Ley Federal de Salud, donde pues es de las pocas profesiones que están reglamentadas a nivel federal, la de la medicina, pues establece que pues los diagnósticos de salud pues los hacen los médicos. Y el desorden de déficit de atención, como es una alteración del neurodesarrollo, pues es un diagnóstico de salud. Entonces una psicóloga que te diga, o un psicólogo que te diga que ellos pueden hacer el diagnóstico, pues hay que considerar si están bien preparados, porque desconocen los aspectos legales de su profesión. Bien, ahora, con relación a los instrumentos, pues estos instrumentos que yo mencioné, los cuestionarios EDA y el cuestionario de Conners, pues son, vamos a decir, un poco primitivos, ¿no? Porque son de papel y lápiz, ¿sí? Pero son comunes, ¿sí? Todos los profesionales que trabajan en este contexto, pues conocen esos exámenes, esos cuestionarios, y entonces resulta fácil comunicarse los resultados y la información, porque todos conocen esos cuestionarios. Hay pruebas muy buenas, hay pruebas más modernas, hay pruebas, pues digamos, más sofisticadas, pero son menos conocidas, ¿sí? O son tan particulares, tan especiales, que solamente el psicólogo las aplicó. Bien, un aspecto importante, también quiero señalar que las pruebas psicométricas las aplican los psicólogos, ese aspecto sí está reglamentado. Un médico que aplique pruebas psicométricas no es adecuado, porque no tiene la formación estadística, la formación para los procedimientos de aplicación. Entonces, lo mejor es que sea de forma interprofesional el diagnóstico. ¿Qué recomendaciones finalmente se ofrecen para hacer el diagnóstico? Para mí es esta: que los papás actúen como directores del tratamiento, que dejen de ser pacientes y que sean agentes, que vamos a decir, seleccionen a profesionales confiables, tanto por su personalidad como por su trabajo y su preparación, que seleccionen médicos confiables, que seleccionen psicólogos confiables, escuelas confiables, con maestros pues también confiables, que seleccionen, que no sea cualquiera o el que les recomienden, sino que hagan pues una investigación sobre los profesionales. Y que sean los papás los que dirijan, porque los papás son tan nobles y a veces están en una situación vulnerable emocionalmente, que se dejan llevar por el médico, o por la psicóloga o por la escuela. Muchas veces se dejan llevar principalmente por el médico, porque el médico, ya dije, pues actúa de acuerdo a su formación, porque así los formaron, así muy, muy paternalmente, muy autocráticamente. Y no dejarse llevar, y que sean ellos más bien los que lleven a los profesionales. El segundo criterio es que los profesionales se comuniquen. Y estamos en una época pues donde es bien fácil comunicarse con el WhatsApp. Compartes la
la información en un mensaje y la complementas con un anexo, ¿sí? No tienen que reunirse en un hospital, en un consultorio, en un mismo cuarto y comentar. El médico no tiene que ir a la escuela, los maestros no tienen que ir al consultorio, que los entreviste el médico, ¿no? Pero sí que haya comunicación, es una señal de profesionalismo, que haya comunicación, que se trabaje en forma clínica, en forma de equipo de trabajo. Este, Bien, pues espero que que les sea útil esta información. Recuerden que el canal Padres Maestros Déficit de Atención es un canal que tiene pues eh, no tiene costo, información para los papás, pero sí, si ustedes quieren colaborar, pueden hacerlo a través de la plataforma Patreon y pueden seleccionar temas, escoger temas o participar en la presentación de temas. Si quieres ayudar a una mamá, a una persona que esté bajo esta condición, pues está este canal al servicio de la comunidad. Espero sinceramente que por esta razón les sirva mucho esta información y en la próxima presentación hablaremos sobre el tratamiento. Hasta luego.